Buenas tardes a todo el mundo. Soy Luca Tancredi Barone, soy el director de comunicación de GAIM, el grupo de afectados por la esclerosis múltiple. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra cita M-Café que hemos organizado esta vez con el patrocinio de Novartis. Hoy hablaremos de PROMS, Patient Reported Outcome Measures, medidas de los resultados basados en la percepción del paciente, que junto a las PREM, las Patient Report Experience Measures, que son medidas de la experiencia basada en la percepción del propio paciente, son la clave de una medicina que ya no está basada en centrarse exclusivamente en la enfermedad, en la dolencia, sino de una medicina que pone el paciente al centro del sistema sanitario. El juramento hipocrático, en su versión actual, dice que los médicos tienen que hacer de la salud y de la vida de los enfermos la primera de sus preocupaciones, y por otro lado el derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales protegido con los tratados internacionales. La propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En este sentido, las personas que padecen esclerosis múltiple también necesitan una atención integral a su estado de salud y no solo un enfoque a su dolencia. Es un reto al que los médicos hoy se enfrentan cada vez más de manera preparada y preparados con cada vez más herramientas. Ahora quisiera dejar la palabra a José Manuel García Domínguez, que es un neurólogo especialista en esclerosis múltiple y corresponsable de la unidad de enfermedades desmielinizantes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes, Luca. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que están al otro lado de la pantalla. Os había preparado hoy una pequeña presentación sobre estos Patient Reported Outcomes que comentabas, esos PROs que son ahora, están tan de moda, y si os parece después entramos al debate. Vale, pues voy a ir compartiendo la pantalla. Vale, no sé si lo podéis ver. Sí, todo bien, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar sobre este tema que ahora se está teniendo muy en boga, como dices, Luca. Es una preocupación cada vez más creciente dentro de los médicos, pues el acercarnos a los problemas reales que tienen los pacientes, y precisamente para esto nos sirven los Patient Reported Outcomes. Claramente, si estamos hablando de esto es porque estamos consiguiendo cosas con respecto a la progresión de la enfermedad y con respecto al tratamiento de la enfermedad. Y el primer mensaje que os quería transmitir es que no es lo mismo el diagnóstico de una esclerosis múltiple con las herramientas que tenemos hoy en día que lo que ocurría en décadas previas, ¿no? Y partiendo de esto es por lo que ahora somos más exigentes y buscamos otros elementos más allá de ese control de la enfermedad. Sabéis que tenemos numerosísimas opciones de tratamiento, afortunadamente, cada vez más, y cada vez se van descubriendo más. Y esto lo que hace es que podamos identificar algunos otros aspectos de lo que vosotros nos referís a nosotros, de las necesidades que tenéis los pacientes, para elegir cuál es el tratamiento más adecuado para vosotros, ¿no? Y cuando os preguntamos más o menos qué valor es lo que le dais a cada uno de los atributos de los tratamientos, pues nos encontramos que efectivamente el prevenir la discapacidad es el factor más importante, pero que también los efectos adversos son factores importantes a tener en cuenta, pero también otra serie de cosas. Y ahí empezamos a entrar en el mundo de esos PROs, de cada vez que os preguntamos algo, estamos recogiendo una información subjetiva que nos transmitís vosotros, y eso empiezan a ser los PROs, ¿no? El trasfondo de todo esto viene dado en que hasta ahora la visión del médico es una visión muy centrada en este tratamiento modificador de la enfermedad, en hacer que la enfermedad no progrese, que no haya brotes, y en las complicaciones que pueden salir del tratamiento, ¿no? Pues los eventos de seguridad, este tipo de cosas. Esta es una visión del médico muy centrada en el tratamiento, también en los síntomas de la enfermedad, pero que abandona o deja un poquito de lado otros aspectos, como puede ser más el impacto social u otros aspectos
que preocupan a los pacientes, ¿no? Entonces queremos pasar de esa visión tan centrada del tratamiento a una visión más cercana a la del paciente. Y cuando os hemos preguntado, pues lo que más preocupa claramente es la calidad de vida al final del día, ¿no? Y el impacto social que puede tener la esclerosis múltiple, que está mucho más presente que en la mentalidad que tiene el médico tratante de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces pasaríamos a este otro ámbito en el que son los síntomas del día a día de la enfermedad, lo que me produce la enfermedad en el día a día y el impacto que eso tiene sobre mi sociabilización, sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre mi familia, lo que realmente importa al paciente. Y es por esto que se están desarrollando estos PREOs, ¿no? Sabéis que la enfermedad tiene muchísimos aspectos, muchísimas caras, muchísimos diferentes puntos que se deben tratar en cada una de las visitas y que para cada persona tiene una connotación diferente. Y muchos de esos, que son los que os he señalado ahí, la única manera que tenemos de evaluarlos es preguntándoos directamente a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, la disfunción sexual, si tengo síndrome de piernas inquietas, si tengo ideación de suicidio, cómo es mi dieta, cómo es mi ejercicio, este tipo de cosas. No hay parámetros objetivos que yo pueda explorar en la consulta y que me den esa respuesta, sino que necesito preguntaros. Y entonces ahí es cuando vienen los PREOs. No hay una traducción muy clara de qué es un PREO en español. Yo diría que lo que más se me aproxima son los resultados referidos por el paciente, ¿no? Esta sería la definición oficial. Un PREO es cualquier información sobre el estado de salud del paciente que emana directamente del paciente sin interpretación de la respuesta por parte del médico o de otra persona. Esto lo que lleva implícito es una gran subjetividad, porque lo que estamos buscando es precisamente esto, es la opinión de cada uno de vosotros sobre ciertos aspectos. ¿Cómo lo vamos a analizar? Pues mediante cuestionarios estandarizados, ¿vale? Van a ser encuestas, cuestionarios estandarizados, validados en castellano o en la lengua que sea, en los que preguntamos generalmente sobre esos 4 aspectos, sobre síntomas de la enfermedad, sobre actividades de la vida diaria, por ejemplo, si puedo o no hacer ciertas labores, o cuánto me cuesta o no hacer ciertas tareas habituales. Sobre la calidad de vida en general o sobre la calidad de vida relacionada con la salud. Todos estos cuestionarios estandarizados están validados, tienen unas puntuaciones que yo puedo comparar con otras personas y con otras enfermedades, y eso lo que me permite es pasar una visión subjetiva a una cuantificación objetiva y comparable. ¿Para qué me vale esto? Bueno, pues tenemos que decir que hay diferentes tipos de PREOs. Hay unos tipos que son más generales, como es esta escala. Por ejemplo, esto es un EQ5D. Esto es un tipo de PREO, simplemente este es mi estado de salud, donde colocaríamos cada uno la X en el punto en el que yo creo que está mi estado de salud general. Esto podéis entender que no es específico de esclerosis múltiple, sino que vale para cualquier persona, tenga o no una enfermedad, y para una persona que dentro de una enfermedad que esté en los diferentes puntos, ¿no? Pero luego hay cuestionarios que son más específicos de enfermedad, y os he traído aquí uno que sería, por ejemplo, un cuestionario de disfagia en esclerosis múltiple, que es muy específico, es para personas que tienen esclerosis múltiple y que además experimentan esa sensación de dificultad para tragar, de disfagia. Entonces esto, obviamente, una persona que no tiene esos problemas va a puntuar muy bajo, pero nos permite, dentro de las personas que tienen ese síntoma concreto, el hacer un análisis, una cuantificación más objetiva. Dentro de la esclerosis múltiple, ya metiéndonos en cuestionarios específicos de esclerosis múltiple, pues como os decía, hay para diferentes aspectos, ¿no? Y lo fundamental, pues aquí veis la discapacidad o salud general, para la calidad de vida, que depende específicamente de la salud, pero también hay para otras cosas. Por ejemplo, para la fatiga, los usamos muchos, y dentro de ellos el MFIS, muchos de vosotros lo conoceréis. Para el ánimo, y también conoceréis mucho la escala de Beck o el HATS, que lo solemos nosotros pasar, o relacionados con el tratamiento o relacionados con el trabajo y la situación socioeconómica. Es decir, son cuestionarios. Al final del día son cuestionarios en los que yo cuantifico vuestra situación, ya sea desde el punto de síntomas o desde el punto de vista socioeconómico o de otro aspecto. ¿Y para qué me sirven? Bueno, pues una vez que
yo he cuantificado y he podido comparar con las diferentes enfermedades o con las diferentes personas que tienen la enfermedad o lo que sea, me sirve para identificar, por un lado, síntomas muy importantes o síntomas muy prevalentes. Y aquí os traigo, por ejemplo, con respecto a la fatiga, pues cuando uno le va preguntando a las personas con esclerosis múltiple si tienen o no fatiga a lo largo de la duración de la enfermedad, pues vemos cómo se va modificando la puntuación en fatiga y podemos programar un poco estrategias para intentar ver que si hay un síntoma tan frecuente como la fatiga, algo se debería hacer con respecto a esto. Y también me sirve para saber, en este otro caso, cada uno de los clústeres son diferentes síntomas y me sirven para saber si esos síntomas tienen mayor o menor impacto sobre la calidad de vida del paciente. Es decir, si yo tengo que hacer luego una planificación sobre qué síntoma voy a centrarme, pues necesito saber que sea un síntoma que va a generar un importante impacto en la vida de la persona, porque ahí es donde voy a poder incidir de forma más adecuada. No sé si alguno tenéis el micro, Charo, me parece que era, si lo puedes... muchas gracias por apagar el micro. Decíamos que una vez que yo ya he identificado esos síntomas sobre los que puedo actuar, pues el siguiente paso que también puedo dar es cómo estructurar la visita con mi médico. No solo el identificar esos síntomas que son mucho más prevalentes, sino también me sirve en el día a día un PRO, por ejemplo, esto es MyEM, se llama, es una especie de cuestionario en la que yo puedo ir uno a uno reflexionando sobre los síntomas que puede producir la enfermedad y ver si yo los tengo o no los tengo. De esta manera, si yo voy a la entrevista con mi médico, pues me puedo centrar en alguno de los síntomas que más inquietud me genere o que más impacto me esté produciendo. Y por lo tanto, eso nos va a ayudar a estructurar mejor esa conversación que vamos a tener en la consulta. Aquí, por ejemplo, pues veis que habla de problemas de visión, problemas de coordinación y equilibrio, pero también nos puede hablar sobre problemas para concentrarse, problemas de incontinencia, cansancio y fatiga. Es decir, esto nos ayuda a organizar un poco la entrevista y centrarnos en lo que realmente nos importa para no salir de la consulta pensando que hay algún tema que nos ha quedado en el tintero y que no hemos podido hablar. Desde el punto de vista del médico es muy importante el tener este tipo de datos porque a veces nosotros, como os he dicho, nos centramos demasiado en el tratamiento, nos centramos mucho en los problemas que puede traer el tratamiento y nos olvidamos de lo que algunas personas han llamado los síntomas invisibles, ¿no? Que son síntomas que si no pregunto específicamente, pues muy pocas veces nos los referís, ¿no? Entonces, aquí os he traído, pues, por ejemplo, el aspecto sexual, que básicamente no lo solemos, o muy rara vez lo solemos preguntar en la consulta, pues esto es una escala que nos permite, eso sería un PRO, un cuestionario en el que nos permite saber si eso está generando o no un gran impacto en el paciente, o aquí a la derecha pues podéis ver cómo el impacto sobre el día a día de mi día a día pues va a tener mayor o menor afectación por parte de la esclerosis múltiple y por lo tanto si hay un aspecto específico, por ejemplo, si a mí lo que más problemas me genera es, pues digamos, pues mira, en esta escala que había aquí, pues eso, el problema de la vida sexual, en este caso, pues a lo mejor lo que necesito es que me orienten hacia un sexólogo o una persona en ese sentido, mientras que si lo que más me preocupa es pues el completar, por ejemplo, las tareas del día a día, a lo mejor lo que necesito es más una tarea de trabajo social y para eso que me deriven. Por lo tanto, esto nos permite también planificar no solo toda la enfermedad y a ver dónde van a ir los diferentes estudios, sino en cada uno de vosotros qué es lo que os preocupa en ese momento y sobre qué aspecto tenemos que trabajar. ¿Se pasan estos cuestionarios habitualmente en la consulta? No es habitual que se pasen a diario cada vez que lo hacéis, pero sí que algunas veces nosotros podemos pasar estos cuestionarios para intentar identificar esos aspectos. Hoy en día es mucho más fácil y mucho más sencillo, tenemos más acceso, debido a que vamos a contar con herramientas tecnológicas, ¿no? Como son las apps. Muchas de esas apps lo que nos permiten es pasar desde esa información que está en el teléfono, que está en una web o lo que sea, directamente a la historia clínica. Esto en concreto en el territorio español es bastante complicado por los diferentes sistemas informáticos, pero hay algunos esfuerzos, sobre todo por ejemplo en Cataluña, hay algunos esfuerzos de cómo integrar esto en la historia clínica y así yo puedo ver cómo es la evolución. Por ejemplo, en este cuestionario de calidad de vida yo puedo ver cómo ha mejorado a lo largo de los años
en esta persona, ¿no? Si hubiera visto un descenso, pues ahí me indica que algo no está yendo bien y por lo tanto tenemos que hablar específicamente sobre qué aspectos se está deteriorando y qué provoca ese deterioro en la función de vida. Por lo tanto, nos permite organizar muy bien esa conversación, ¿no? Otro aspecto interesante de los PROs es detectar la progresión clínica. A mí me gusta mucho este esquema sobre qué ocurre en la esclerosis múltiple, y en la esclerosis múltiple no solo ocurre que aparecen lesiones, como podéis ver ahí, algunas dan síntomas, otras se quedan por debajo de la línea del agua y no dan síntomas, sino que si nosotros vamos investigando, vamos buceando dentro de esa esclerosis múltiple, podemos encontrar algunos síntomas que nos están indicando que algo no va bien, y esto nos lo decís hoy o todos los días en la consulta, nos compartís tengo esta dificultad, esto cada vez me cuesta más, esto. Entonces, la manera de cuantificar si eso ha ido a mejor o a peor es mediante esos cuestionarios que me permiten valorar de forma objetiva y, por lo tanto, de forma consistente si está empezando a haber una progresión que de otra manera me cuesta mucho más medirlo. Y, de hecho, por ejemplo, esto es una herramienta que se llama ProDiscuss, que utilizamos los neurólogos, en las que nos permite ver cómo en personas que tienen una forma progresiva secundaria frente a personas que tienen formas remitentes recurrentes, cuando yo paso un PRO específico, en este caso, pues podemos ver cómo va variando y, por lo tanto, si una persona antes estaba en la zona verde y de repente va cambiando hacia la zona naranja o hacia la zona roja, pues igual me está indicando que efectivamente está habiendo un cambio en su situación clínica y que debemos abordarlo. Ahora bien, ¿son suficientes los PROs a día de hoy para cambiar de tratamiento? Bueno, pues todavía no son suficientes para cambiar de tratamiento, que sí que hay algunos esfuerzos que intentan integrarlos en la toma de decisión del tratamiento, y esto es lo que hacemos en el día a día, ¿no? Para nosotros es un factor más que nos indica si la persona está contenta con su medicación y si hay algún otro factor que podemos cambiar o algún tratamiento que podemos instaurar para mejorar esa calidad de vida. Aquí os traigo un modelo alemán en el que nos comentan pues bueno, que si hay muchos semáforos rojos, un semáforo rojo o muchos amarillos, deberíamos considerar el cambio de tratamiento. Y hay un punto en el que nos habla pues, de la fatiga referida con un PRO, por ejemplo, o la depresión y la ansiedad referida con otro PRO, la calidad de vida con otro PRO. Es decir, hay una serie de aspectos que se pueden considerar a la hora de decidir un cambio de medicación. Ahora bien, ¿a qué cambio de medicación? ¿Tenemos algún dato que nos diga si un medicamento es mejor que otro desde el punto de vista de los PROs? Pues hasta hace muy poquito no teníamos estos datos, pero últimamente pues están empezando a ser objetivos secundarios en ensayos clínicos. Como os decía, obviamente de momento todavía lo principal sigue siendo el control de mis brotes, el control de la progresión de la enfermedad y por lo tanto variables de eficacia objetivable, pero los PROs están como variables secundarios en los ensayos clínicos cada vez más, y aquí podéis ver dos ejemplos de dos fármacos en los que, por ejemplo, aquí la fatiga pues, se modifica según uno tenga o no un fármaco u otro, y aquí ocurre lo mismo con la calidad de vida, ¿no? Pues la calidad de vida tras un cambio de tratamiento ha mejorado en este estudio. Por lo tanto, los PROs cada vez los estamos estructurando más para utilizarlos en ese día a día. Y estas serían las conclusiones de mi charla. ¿Qué es un PRO? Pues un PRO es cualquier medida directa que viene del paciente y que es subjetiva. Es una manera estructurada de poder reflexionar sobre qué síntomas tengo y cuantificar en qué grado me están molestando esos síntomas, ¿no? Me sirven para identificar problemas en el paciente individual y en la enfermedad de forma global y de esta manera planificar estrategias en cada uno de los grupos. Pueden ser herramientas tanto manuales, pues una escala con el típico boli que me dicen esto me ocurre, con qué frecuencia me ocurre, mucha, poca, nada de frecuencia, o bien herramientas muy sofisticadas digitales que pueden ir por apps o lo que sea. Y a día de hoy no son suficientes para plantear per se un cambio de tratamiento, pero sí que complementan enormemente la información médica para tomar decisiones y también complementan la información de los ensayos clínicos para poder tomar esas decisiones. Y con esto yo acabo, os doy las gracias a todos y ahora iniciamos el debate, si os parece. Vale, muchísimas
Muchísimas gracias, José Manuel. Quien quiera hablar, pida la palabra o puede ponerlo en la chat y yo iré dando paso a las personas que quieran hacer preguntas. Quizá puedo empezar yo con una pregunta, José Manuel, así romper el hielo. ¿De qué manera ha cambiado a lo largo del tiempo, del tiempo, por ejemplo, que tú has estado trabajando con pacientes afectados por esclerosis múltiple? ¿De qué manera ha cambiado la aplicación de los PROs día a día de los médicos como tú? Pues mira, los PROs se vienen utilizando desde hace muchísimo tiempo, es decir, no es una cosa que surja ahora, sino que de toda la vida se han utilizado, ¿no? Como digo, son cuestionarios, o sea que esto de toda la vida se ha usado. La gran diferencia es que, como decía, ahora nosotros tenemos una amplitud, una gran variedad de tratamientos que nos permite escoger de forma más personalizada en cada una de los pacientes y, por lo tanto, si yo tengo una persona que tiene unos datos pues, de fatiga muy elevados o que tiene unos datos cognitivos muy malos o lo que sea, eso me va a inclinar, va a ser un factor que yo voy a utilizar a la hora de planificar un tratamiento específico frente a otro. Antes nos centrábamos solo en el control de la enfermedad desde el punto de vista de brotes y progresión, y ahora nos podemos centrar también en estos otros aspectos. Bueno, gracias, José Manuel. Ruth García pregunta, ¿existe algún tipo de protocolo en consulta que incluya la aplicación de estos cuestionarios? En 18 años de enfermedad no me han hecho ninguno. No existe un protocolo como tal, los protocolos son protocolos de cada uno de los centros, pero probablemente a muchos de vosotros os han hecho algún PRO, pero nos han dicho que era un PRO. Es decir, muchas veces nos preguntan, por ejemplo, en una escala del 1 al 10, ¿cómo es mi rigidez? Eso es un PRO, ¿de acuerdo? En una escala del 1 al 10, ¿cuánto es mi dolor? Eso es otro PRO. Os han podido preguntar a aquellos que estéis tomando fanpridina, por ejemplo, os habrán pasado un test, que es el MSWS12, en el que os dicen cuánto tiempo, en los últimos 15 días, cuánto ha afectado la esclerosis múltiple a mi capacidad de estar de pie, por ejemplo. Mucho, poco, nada. Eso es un PRO. Es decir, que muchas veces pensamos que es una herramienta tremendamente sofisticada, pero es simplemente poner en números o cuantificar de forma objetiva, pues, preguntas más o menos abiertas. ¿Y de qué manera, digamos, los médicos podéis valorar la subjetividad de cada una de estas autoevaluaciones, ¿no? Porque si tuviéramos un parámetro, un factor externo, de alguna manera más o menos podemos confiar que es objetivo con un examen, con una prueba de sangre, ¿no? Y miramos lo que sea. Y estos siempre hay un poco el riesgo que yo tenga por ejemplo, una sensación de dolor muy fuerte y otra persona con el mismo tipo de dolor a lo mejor no, ¿no? ¿Y cómo se puede gestionar esto por parte del médico de manera útil? Claro, la clave es que nosotros no buscamos objetividad, buscamos subjetividad. Es decir, si tú, por lo que sea, yo tengo una percepción del dolor, por ejemplo, muy baja y todo creo que me duele mucho, imagínate. Y yo siempre digo que mi dolor está en un 8. 8, 8, 8, y de repente en una de las visitas mi dolor sube a 10 o mi dolor baja a 4. Ahí ha habido algo distinto que ha hecho que yo lo perciba de forma diferente. Por lo tanto, algo ha pasado y ahí es donde nos tenemos que centrar. Es decir, no se puede comparar un PRO, por ejemplo, mi evaluación del dolor no se puede comparar con la evaluación de dolor que tenga otra persona porque cada uno tenemos nuestra subjetividad, pero si yo tengo una constante y de repente esa constante se modifica de forma sustancial, ahí sí hay algún condicionante que ha ocurrido y que ha producido ese cambio. Vale, por lo tanto, es una manera realmente de cambiar la visión, ¿no? De la visión, digamos, supuestamente o pretendidamente objetiva a la visión que realmente se centra completamente en el paciente y su subjetividad, ¿no? Me parece. Claro, es un complemento a lo anterior.
lo que me viene a indicar, por ejemplo, si yo paso de forma estructurada, y ahora cada vez hay más proyectos en los que se intenta pasar de forma estructurada varios cuestionarios, ¿no? Al inicio de la enfermedad y en algunos momentos concretos, mi percepción de mi salud va a tener muchos condicionantes. Va a tener un condicionante de mi estado emocional, de si tengo un bienestar pues, en el trabajo, si mis hijos pues, me están dando más la lata o menos la lata. Es decir, hay un montón de cosas que no se pueden medir de otra manera, pero condicionan que yo me sienta de una manera. Y la única manera de ver cómo me siento es preguntando de forma estructurada. Eso es lo que hacen los PROs. ¿Alguien tiene alguna curiosidad, alguna pregunta? Podéis levantar la mano, escribir la pregunta en la chat o pedir palabra. Cada vez, la verdad que se están utilizando, vais a ver una gran cantidad de PROs, o cada vez nos estamos enfrentando a una cantidad de PROs, y ahora uno de los retos que tenemos es no saturaros a las personas con esclerosis múltiple o con cualquier enfermedad de cuestionarios, porque si yo al final me pongo a preguntar sobre todos los aspectos de la enfermedad y sobre todos los temas, a lo mejor uno se tira 2 horas respondiendo a cuestionarios, y eso tampoco es el objetivo de los PROs, de tal manera que lo más normal será que de vez en cuando os pasen un cuestionario más general, y si hay algún aspecto específico que podamos discutir, pues entonces se va a ahondar o se va a buscar un PRO específico para ese problema, ¿no? Carmen Real tiene una curiosidad: ¿qué apps hay? Hay un montón de apps que están en desarrollo. Algunas, o las más potentes, diría yo, son aplicaciones en las que está la industria farmacéutica detrás, porque son bastante costosas de elaborar, ¿no? Pero también hay centros en los que se están desarrollando esas apps, ¿no? Las apps pueden ser desde una cosa muy, muy sofisticada hasta simplemente que pasen los cuestionarios y ya está. O sea, aplicaciones hay muchísimas, muchísimas. Hay 2 tipos de aplicaciones, unas en las que se conecta el médico con el paciente y hay una interacción, digamos, y hay otras que a mí también me parecen útiles, que os podéis descargar las personas que tengáis curiosidad, y en esas podéis organizar de forma estructurada con respecto a cuestionarios como el de MyEM que os mostraba previamente, en el que uno puede ir preparando la visita con el neurólogo, de tal manera que cuando llegues a la visita con el neurólogo ya sepas de qué aspecto no te quieres ir de esa consulta sin haber hablado. Y yo creo que eso es un aspecto muy importante. Es decir, no hace falta ni siquiera que tu neurólogo te pase los PROs, sino que si tú haces los propios PROs con la aplicación, puedes darte cuenta, puedes reflexionar y darte cuenta de qué aspecto es el que más te está molestando o que quieres incidir sobre la enfermedad. Marisa pregunta si hay algún PRO enfocado a la parte emocional, la situación psicosocial en esclerosis múltiple, a los efectos que pueda agudizar la clínica de los síntomas por estrés emocional. Totalmente, sí, sí, hay PROs básicamente para todo lo que os podáis imaginar, ¿de acuerdo? Dentro de la parte emocional hay básicamente 2 escalas que son las más 3 escalas diría yo, que son las más utilizadas, que serían la escala de depresión y ansiedad, de HATS, que se llama, la escala de Beck, y luego hay un test más genérico, que es el MSQL 54, que tiene una parte de bienestar emocional que también se va puntuando. Por lo tanto, sí que hay varias escalas que pueden evaluar el impacto emocional que está produciendo la enfermedad en esa persona en concreto. Lorena Torres pregunta si estás en un ensayo clínico, los PRO larguísimos los hacemos directamente en una tablet. Luego esa información, ¿cómo le sirve al médico? ¿Le llega o no revierte directamente? Vale, en un ensayo clínico ya sabéis que es una situación especial. Entonces, en un ensayo clínico los resultados, la mayor parte de los resultados no se conocen hasta la finalización del ensayo clínico, de tal manera que tú estarás rellenando ahora en la tablet una serie de PROs que lo que van a servir es para analizar el impacto de esa medida del ensayo, o sea, del tratamiento nuevo o de la medida que sea nueva,
sobre ese PRO de forma global a todos los pacientes. En el caso del ensayo clínico, tu médico tratante no va a tener acceso a esa información, ¿vale? Porque de eso se trata el ensayo clínico, de que de forma grupal se sepa si una medida es mejor que la otra. Es decir, si el grupo, por ejemplo, placebo, es mejor que el grupo de tratamiento activo con respecto a el bienestar emocional que comentábamos antes, ¿no? Ese dato individual no lo va a tener el médico, al final del ensayo se va a conocer en grupo. Otra cosa es fuera del ensayo clínico. Ahí sí que tu médico lo puede conocer de forma individual y ahí sí que puede ser útil. Sí, Ruth García pregunta, ¿está indicada la fisioterapia frente a un empeoramiento a nivel motor identificado mediante PROs, aunque sea en ausencia del brote? Y dice también, en mi opinión, hay ciertas carencias en la seguridad social en cuanto a la derivación a distintas especialidades. De allí mi pregunta. Bueno, lo primero es que comparto tu idea, Ruth, de que hay ciertas carencias, eso por supuesto. El empeoramiento a nivel motor sí se detecta con un PRO y se ve lo que comentábamos antes, y siempre hemos tenido como una constancia y de repente vemos que hay un empeoramiento y que está apareciendo un trastorno, ahí puede significar, por un lado, que efectivamente hay algún condicionante. Imagínate, por ejemplo, la espasticidad es muy variable, ya lo sabéis, la espasticidad, si de repente yo tengo una infección de orina, pues mi espasticidad se dispara, o si tengo una úlcera en un talón, se me va a disparar la espasticidad. Entonces puede ser un signo de alerta de que hay algo concomitante que no va bien, y también puede ser una alerta que me indique que necesito más fisioterapia o que necesito más rehabilitación. Por lo tanto, eso siempre va a ser una alerta. Nunca, el PRO no, en general no va a generar un cambio de estrategia, pero sí va a ser una alerta sobre la que hablar y comentar para ver si eso nos tiene que generar un cambio de estrategia de tratamiento. Luis Miguel Martín Almagro pregunta si hay alguna solución a las piernas inquietas. Esto va un poco fuera del tema, pero puede ser que a algunas personas le puede interesar. Bueno, pues para las piernas inquietas hay diferentes abordajes farmacológicos. Entonces ahí lo que hay que hacer es, de forma estructurada, pues ir probando los diferentes fármacos para ver cuál es el que mejora. A veces las piernas inquietas son un síntoma también de que algo no está yendo bien por debajo. O sea que siempre hay que hacer una analítica previamente por si hubiera algún otro factor que esté influyendo en esas piernas inquietas. ¿Alguna pregunta más de las personas que estéis aquí? Repito, podéis levantar la mano. En las reacciones hay una posibilidad de hacer esto, o escribir vuestra pregunta en la chat y yo la leeré. Aquí, María Antonia. Adelante, María Antonia. Hola, buenas tardes. Mire, yo quería saber si para los dolores, por ejemplo, yo tengo muchos dolores y a mí lo que me están mandando es Zaldiar, que tiene tramadol, paracetamol. No sé si eso hasta qué punto es bueno. Bueno, a mí me suele calmar, pero no sé, es que es un poco, yo tengo mucha desinformación aquí en la seguridad social y bueno, de hecho, eso sí, ahora ya me han cambiado de tratamiento, voy a empezar uno nuevo, Siponimod, y, y bueno, pero mientras están los dolores, yo estoy con eso, no sé si hay otro tipo de fármaco para los dolores. Gracias, María Antonia. Bueno, los tratamientos no son buenos o malos de forma general, sino que los tratamientos hay que adaptarlos a la situación particular y personal de cada persona, ¿no? De tal manera que lo que a una persona le va muy bien, a otra persona le puede ir muy mal y viceversa, ¿no? O sea que efectivamente para cada uno de los síntomas hay múltiples tratamientos. Para el dolor hay muchos otros abordajes y se ha decidido
que ese tratamiento es para ti, pues en ese caso habrá que valorarlo en tu caso concreto. Es decir, tendrás tú que evaluar si ese tratamiento te hace bien o no y luego evaluar con tu neurólogo si esa es la mejor alternativa que hay para ti, ¿no? Lo mismo es válido para los tratamientos modificadores de la enfermedad. También cada persona pues va a ser candidata a un tipo o no de tratamiento. Y la segunda parte que me parece más importante a recalcar es que si consideras que hay falta de información por parte de tu neurólogo, deberías manifestárselo para que te informe sobre los temas que especialmente te preocupan. Gracias. Marisa pregunta si hay algún PRO enfocado a la alimentación habitual del paciente, ahora que hay investigaciones abiertas en relación a la microbiota intestinal y se ha determinado que es el segundo cerebro. Sí. En relación con la alimentación sí que hay bastantes PROs. También hay, pues así que se me ocurra a bote pronto, a uno sobre adhesión a dieta mediterránea, por ejemplo. Hay otro que habla sobre el consumo de lácteos. En fin, hay, como digo, en el fondo un PRO es cualquier encuesta en la que yo pueda manifestar pues preguntas abiertas, ¿no? Y que esté validada en una población. Es decir, que si yo cojo a un grupo de personas, les hago unas preguntas, las que a mí me inquieten, pueden ser de cualquier tipo de preguntas. Y eso le doy una puntuación y veo que es sensible para detectar si unas personas, en este caso, pues tienen una dieta más o menos favorable a la microbiota intestinal, por ejemplo, pues eso ya sería un PRO estructurado y ya valdría. Hay una pregunta un poco, digamos, específica que creo que no tiene nada que ver con los PRO. Nuria pregunta, estoy medicándome con ocrelizumab y la fatiga es persistente. Si cambiase a rituximab, la fatiga disminuiría. Tendría que consultárselo al neurólogo. Esto quizá también podría ser un tema para un PRO, ¿no? La sensación de fatiga y la respuesta que cada paciente tiene, ¿no? a los fármacos que se están tomando. Totalmente. O sea, la fatiga, como decía antes, es uno de los síntomas más discapacitantes y más persistentes en la esclerosis múltiple y por lo tanto es un tema que nos preocupa, ¿no? Os preocupa a vosotros y nos preocupa a los neurólogos también. Entonces cada vez intentamos pues, bueno, mirar qué estrategias puede haber para disminuir esa fatiga. A día de hoy la única estrategia válida para disminuir la fatiga es el aumentar el ejercicio físico. Es la única estrategia que ha demostrado claramente eficacia, ¿no? Pero siempre tendrías que consultárselo a tu neurólogo porque a lo mejor en tu caso concreto hay algún condicionante que pueda motivar un cambio de tratamiento. Es decir, los PROs, si para algo sirven, es para mejorar la comunicación neurólogo-paciente o neurólogo o persona sanitaria con el paciente. Y por lo tanto, siempre que tengáis alguna duda o lo que sea, hay que consultarlo con vuestro equipo asistencial. Y Marisa contrarréplica diciendo que entiende que existirán en general PROs relacionados con la alimentación del paciente, pero su duda en concreto, dice, es si hay PROs concretos para los pacientes con M relativo a alimentación. Pues en ese aspecto yo lo desconozco. Como te decía, hay PROs, hay miles, con lo cual este aspecto concreto, no sé si hay algún PRO exclusivo para pacientes con esclerosis múltiple y alimentación. Yo lo desconozco, no sabría decirte. ¿Hay alguna duda o pregunta más? El tema de la alimentación entiendo que es un tema muy importante, muy amplio. Digamos, sería sorprendente, ¿no? Si no hubiera PROs relativa a la alimentación para pacientes de esclerosis múltiple. ¿Qué te parece? El tema es que, claro, la alimentación, un paciente por el hecho de tener esclerosis múltiple no tiene por qué tener una alimentación diferente, por lo tanto, el cuestionario que sea específico para un paciente con esclerosis múltiple, no lo sé si hay específico o no. Por eso te digo, sería probablemente un escenario distinto al de un paciente, por ejemplo, con patología renal, en el que hay ciertos alimentos que no puede tomar. Entonces sí que habría que adaptar un cuestionario de alimentación pues, a dieta
protección hepática o de dieta de protección renal o lo que sea, pero en la esclerosis múltiple per se no cambia el hábito de alimentación con respecto a otra persona, ¿no?, que no tenga esclerosis múltiple. Por eso yo los desconozco, pero probablemente haya algún PRO específico para las personas con esclerosis múltiple. Ruth García se disculpa para hacer una pregunta un poco fuera de tema, pero dice que le acaban de mandar fluoxetina para tratar la fatiga. ¿Hay evidencias de eficacia? La fatiga es un síntoma que, como decía, puede tener muchos componentes, ¿no? Entonces, a veces lo que hacemos es intentar tratar algunos de los componentes de la fatiga pues, con ciertos medicamentos, ¿no? Específicamente para la fatiga y en esclerosis múltiple, la fluoxetina, hasta donde yo sé, no ha demostrado una eficacia a nivel grupal, pero en el paciente individual, si hay un componente, por ejemplo, en el que el tomar fluoxetina te puede ayudar a hacer deporte y el deporte va a mejorar esa fatiga, pues en tu caso concreto a lo mejor la fluoxetina es una medida adecuada. Es decir, yo siempre animo a tener esa conversación de verdad con tu neurólogo para decir, oye, mira, ¿y por qué me mandas la fluoxetina? ¿Qué queremos conseguir con esto, ¿no? Por ejemplo, y que lo aclaren, ¿no? Sí, Marisa explica que comentaba eso de la alimentación porque dice que un neurólogo le comentó que la retirada de los lácteos produciría una mejoría en pacientes con algunas patologías neurológicas, por ejemplo el Alzheimer, pero que en esclerosis múltiple no estaba demostrado aún. Charo afirma que los antidepresivos en esclerosis múltiple son suficientemente útiles para poder llevar una vida sin una ansiedad ante cualquier cambio y el impacto que produce la ansiedad excesiva. Dice Charo, no sé si quieres comentar. Sí, para modificar el impacto que produce la esclerosis múltiple, que claramente es un impacto alto, ¿no?, cuando te hacen el diagnóstico de esclerosis múltiple o con los diferentes aspectos que va teniendo la enfermedad, ¿no?, a lo largo de su evolución, no va a haber ningún fármaco que nos quite ese impacto. A mí me gustaría recalcar que la manera de mejorar esto es intentar mejorar nuestro abordaje psicológico de los cambios o de los procesos que nos están ocurriendo. Y para eso, muchas veces, o la inmensa mayoría de las personas, necesitamos que chequear cómo son nuestros mecanismos de afrontamiento y necesitamos que nos enseñen a esos mecanismos de afrontamiento. Y esto lo hace la psicoterapia. Esto no hay ningún fármaco per se que nos vaya a mejorar esos mecanismos de afrontamiento. Otra cosa es que yo tenga mucha ansiedad, no me permita ver más allá y por lo tanto no pueda trabajar estos aspectos porque tengo una ansiedad desbordada. Entonces ahí sí que son útiles los tratamientos para la depresión o para la ansiedad. O sea que solo un fármaco no va a ser capaz de mejorar ese afrontamiento o esa ansiedad, ¿no? Es complejo porque cada paciente tiene su realidad, sus condiciones, su vida también, ¿no? Y por lo tanto esos PROs son muy importantes porque ayudan, como explicabas antes, a centrarse en la subjetividad, en cada paciente, cuáles son sus necesidades, ¿no? Y por lo tanto, bienvenido sea ese enfoque mucho más centrado en el paciente que solo en la enfermedad. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Repito, a María Antonia ha vuelto a levantar la mano, pues hacer una pregunta. Los demás que quieran hacer preguntas pueden levantar la mano o escribirla en la chat. Bien, yo quería saber qué tal, porque desconozco cómo va el tratamiento que me han puesto, el Siponimod, y, y bueno, qué exactamente mm, qué función, qué función hace, porque bueno, aquí los neurólogos, como he dicho antes, eh, tienen un protocolo, vamos, que estoy en Extremadura, en Badajoz, y no le sacas mucho, o sea, y lo único que una vez yo le
intenté decir que yo necesitaba más información y me dijo que no, que era lo que había, que si no estaba conforme, que me fuera a otro neurólogo. Pero vamos, el caso es que he ido por un montón de neurólogos y casi todo igual. Entonces yo por eso me gustaría saber un poco eh, qué tal la Siponimod. Y luego otra pregunta sería que yo llevo un año sufriendo pues prácticamente todos los días muchos dolores, muchos entumecimientos, se me duermen las piernas, bueno, de todo. Falta de concentración, vamos, incluso hasta ya, ahora voy un poquito mejor, pero he estado en silla de ruedas todo el verano. Entonces, el miedo que me da a mí es que ahora, vale, yo sé que con el Siponimod se intenta frenar la enfermedad, pero ¿qué tanto por ciento hay de secuelas que a mí me pueda quedar de todo lo que he pasado este año? Gracias, Eh, María Antonia. El Siponimod es un fármaco que tiene una indicación concreta que es para pacientes con formas progresivas secundarias con actividad y produce una reducción en la progresión de la discapacidad de en torno al 23%, más o menos, en este grupo de pacientes. Entonces, esos son los datos objetivos. Ahora, esos son los datos de un ensayo clínico. Como digo, cada persona puede evolucionar de una forma diferente con cada uno de los tratamientos y esto necesitas hablarlo con tu neurólogo. Yo lamento lo que comentas de que tus neurólogos que has tenido te han transmitido poca información y realmente si no te dan más información, mi consejo sería a lo mejor sí necesitas buscar otra persona de referencia con la que poder hablar de todos estos temas, porque la comunicación médico-paciente es uno de los pilares fundamentales de la relación profesional. Es decir, que si el neurólogo, en este caso, pero es aplicable a cualquier otro médico, si no tenemos la tranquilidad de que podemos hablar de cualquier tema con el neurólogo y que podemos sentirnos escuchados y que nos puede responder, no tiene ningún sentido que nos pongan fármacos solo por poner. Es decir, necesitamos también la otra parte que es igual de importante, que es esa parte de la información médica. Lamentablemente no te conozco, entonces no puedo opinar sobre la evolución de tu enfermedad concreta. Ahí me vas a perdonar. Gracias, gracias, José Manuel. Obvio que cada paciente tiene que relacionarse con sus propios médicos, su propio equipo, digamos, de atención, que son los que mejor os conocen, ¿no? No sé si hay más preguntas. María Antonia quiere hacer un último comentario. Breve, por favor, María Antonia. Pues eso, he estado un año pues que con muchísimas más limitaciones, con muchísimos dolores y en silla de ruedas. Y lo que yo quería saber es ahora si cuando empiezo a tomar Siponimod, supuestamente no va a avanzar la enfermedad, pero si yo voy a recuperar todo lo que yo la capacidad que yo he perdido durante todo este año, el andar un poquito mejor, menos dolores, a eso me refiero. Gracias, gracias. Gracias. La finalidad de los tratamientos modificadores de la enfermedad, incluyendo el Siponimod, es evitar el empeoramiento y evitar la presencia de brotes, ¿de acuerdo? En algunos pacientes y con algunos tratamientos se observa cierta mejoría de los síntomas, pero no es el objetivo que se busca. El objetivo que se busca es prevenir el avance de la discapacidad y la aparición de brotes. Marisa comenta, y quizá eso sí tiene que ver con el uso de los PROMs, el neurólogo tiene un tiempo de consulta y no puede dedicar a cada paciente lo que quisiera. En ese sentido es conveniente acudir a las asociaciones para poder obtener más información, pero también el papel que pueden jugar estos PROs también es importante, ¿no? En este sentido, porque el tiempo, es verdad, es limitado. Estoy absolutamente de acuerdo, es decir, nosotros trabajamos de forma activa con las asociaciones y yo creo que esa interacción también tiene que ser fluida. El hecho de que nos den a conocer esos PROs o como estamos haciendo hoy, ¿no? O el hecho de poder
hablar sobre esos temas y localizar nos sirven, como decía antes, para mejorar la rentabilidad del poco tiempo disponible que luego vamos a tener en consulta. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Como acabo de escribir en la chat, si hay una última, una o dos preguntas, las podemos hacer. Si no, vamos a cerrar. Vamos a esperar un minuto más a ver si alguien se anima con una última pregunta. Si no, yo agradecería muchísimo a José Manuel García. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a la colaboración de Novartis para organizar este Café. La Fundación GAIM organiza estos Cafés de manera regular. Y por lo tanto, si nos seguís por redes sociales, por conocer newsletter, la página web, encontraréis toda la información para eso, compartir conocimiento, compartir información. Gracias a todos, a todas y todos vosotros por estar aquí. Gracias otra vez, José Manuel García. Y Muchas gracias. que tengas Gracias a vosotros. Gracias a todo el mundo. Muchas gracias, Luca.